yo te planteo que vamos a introducirnos en el reino de la locura. La locura tiene su fuerza, la locura se hace sustentable y podemos incluso llegar a elogiar la locura. Podemos establecer hasta un elogio de la locura. Y por supuesto que cuando uno pretende, digamos, desarrollar ese elogio o pretende desarrollar esa actividad intelectual de describirla, no está haciendo nada nuevo, sino que simplemente estoy emulando, después de varios siglos, a la obra genial de Erasmo de Róterdam. Esa obra que se intituló El elogio de la locura o Elogio de la locura, que escribió durante 7 días en una estancia, digamos, en un momento en el cual él se hospedó en la casa de su amigo Tomás Moro, el abogado Tomás Moro, el gran humanista inglés del siglo XVI, que escribe Utopía, fue amigo de Erasmo de Róterdam, un doctor en teología, que vivía incluso en una orden monacal, pero un rebelde, la oveja negra de todo ese poder católico, un ferviente humanista, paradójicamente un gran teólogo que se convierte en el gran humanista del siglo XVI, Erasmo de Róterdam. Me voy a basar en él y en ese libro que tiene que ver con el elogio de la locura, porque en el Uruguay estamos viviendo el elogio de la locura en la justicia uruguaya. Entre tantos elogios, ¿no?, de la locura que tenemos en este conventillo. Estamos en este capítulo del programa que es desde el conventillo de la política uruguaya a la política real. Y en ese tránsito del conventillo, rimbombante, lleno de ruido, de algazara, te diría algún español castizo, de voces altisonantes, de discrepancias, de diatribas, libelos, insultos, ¿no? Un montón de cosas así por el estilo, propias de un conventillo, en el cual la gente vive hacinada, agrupada, colectivizada, sobre el mismo estado mental colectivo que no les deja ver más allá. Eso es un conventillo, y ese conventillo que proviene de un convento, precisamente, como así provenía Erasmo de Róterdam, escapando a ese convento para desarrollar pensamiento propio, del libero arbitrio, una de sus obras, ¿no?, el libre albedrío, de servo arbitrio, el albedrío siervo que él fustigaba, condenaba respecto a la tarea política hegemónica de la iglesia de aquel entonces, porque no planteaba una liberación del ser humano, aquella iglesia no planteaba la buenaventura a través de la interpretación racional humana de los evangelios, sino que planteaba un ritualismo de fe que le permitía el sustento de ese poder hegemónico de aquella escolástica, contra la cual luchó Erasmo de Rotterdam, sentando las simientes de un humanismo que dará lugar a un pensamiento cada vez más racional y científico que derivará ya hacia los siglos, fines del siglo XVII y XVIII en los republicanismos, y que después sobrevendrá el liberalismo como idea epistemológica o filosofía, un sistema de ideas de un espíritu libre. Todo eso de lo cual los marxistas no saben nada, incluso te lo plantean como algo caduco, que ya perimió. Y bueno, nuestro Estado proviene de todo eso, o provenía, porque ya lo rompieron en este elogio de la locura. Así que vamos a comenzar con esto, Damián, si te parece. Yo intitulé este primer capítulo de Caso Astesiano, primera parte, Elogio de la locura en la justicia uruguaya. Porque si la locura tiene una característica que la define como tal, es que ella misma se autoelogia. La locura se autoelogia. La locura no reconoce que hace mal o que es locura, sino que se alaba a sí misma y alaba las características que tiene. Y de acuerdo a esta actitud, la locura es persistente en quien precisamente tiene esa locura. Es un reino de caos sustentable incluso. Y esto nos enseña el gran Erasmo de Róterdam cuando escribe su famoso libelo, como te decía, contra el poder político hegemónico de la Iglesia Católica en la Europa del siglo XVI. También nos enseña que la locura es lo contrario a la racionalidad. Si podemos definir la locura rápidamente, si te piden cómo definirías la locura, si hablas con un psiquiatra o con un psicólogo, te tendría que decir que un estado de locura o demencia es lo contrario a un estado de sensatez o racionalidad. Incluso el derecho plantea eso como medidas básicas, o si vos querés, como parámetros para la imputabilidad o no de un sujeto, si está en sus cabales, si está en su sensatez, en su estado de lucidez y o racionalidad o no, o es un inimputable porque está loco. Bueno, la locura evidentemente es eso, es la ausencia del pensamiento crítico, es la ausencia de un pensamiento lúcido,
es la ausencia de un pensamiento sensato. Y hay dos grandes tipos de locura. Está la locura lúdica, está la locura fresca, creativa, ¿no? Caótica incluso, rebelde, que busca, que rompe con esquemas, con estructuras preestablecidas, pero esa es la locura sana, es la locura de las obras de arte, de los emprendimientos relevantes, incluso a través de la historia de la humanidad tenemos cantidad de ejemplos de aparentes actos de locura, de temeridad, de aventura, pero está la otra locura, que es la que tiene que preocuparnos. Es la locura realmente maligna, patológica, es la locura insana, es la locura de la alienación, la locura alienante, la locura que enajena, que te quita, que te aparta de esas capacidades que tenemos los seres humanos, de esos talentos connaturales, de esas capacidades como el razonamiento, la actividad intelectual, la sensatez, la lucidez, el sentido común. La locura insana te enajena, te inutiliza, te hace ir por un camino incorrecto, por un camino lleno de errores, por un camino del sinsentido. Con este libro, Erasmo de Rotterdam va a fundamentar el humanismo, va a fundamentar el humanismo sin pretenderlo, porque él pretendió escribir un libro de divertimento, hace incluso una suerte de genealogía erudicional de todos los grandes escritores de la antigüedad clásica, griega, latina, que escribieron ironizando sobre distintos aspectos de la condición humana y escribieron sobre temas aparentemente banales. Bueno, él pretende escribir una especie de obra picaresca con la estructura de una obra de teatro. La escribe, como te decía, en 7 días de permanencia en la casa de su amigo Tomás Moro, refugiado de los poderes de la iglesia del Papa Julio II, y evidentemente sale una obra que va a ser la piedra angular del éxito de la reforma luterana, que en esos momentos tiene a Europa en un conflicto muy intenso entre las autoridades de los países nórdicos con las autoridades de la Iglesia Católica en Roma. Y hay un momento muy difícil ahí en Europa, hay un estado conflictivo del poder político. No olvidemos que la Iglesia es poder político en esa época, tiene muy poco de religión espiritual, es una estructura de poder hegemónica, por algo la estudió Antonio Gramsci. Y sabés que esta obra va a dar el puntapié inicial, va a propiciar el éxito de la reforma luterana que va a partir en dos a Europa a partir de ahí, precisamente, y van a ver una Europa nórdica, reformista, humanizante, desde ese renacimiento, y va a quedar una Europa ritualista, de pensamiento mágico, retrógrada, vinculada a la Iglesia Católica Apostólica Romana en el mundo latino. Evidentemente, el humanismo trascendental en el renacimiento nórdico de aquella Europa es el punto de partida, yo te diría, de los éxitos, inclusive económicos, y de las tragedias que vivieron esos países que se vieron enfrentados, por ejemplo, ya en la Guerra de los Estados después, pero se van a ver enfrentados ya en el siglo XX a los poderes totalitarios que quieren avasallar a esos países nórdicos, pequeños en territorio, pero muy prósperos en productividad, en crecimiento de pensamiento crítico, analítico, y de repúblicas florecientes que se vinieron abajo a través de corrupciones y de una escalada totalitaria cuando ya en la Unión Soviética se consagra la revolución bolchevique en 1917. Es evidente que hay momentos muy difíciles ahí. Erasmo es doctor en teología y no apoya la reforma de Lutero. Sin embargo, este libro que escribe en 1509 y que se va a publicar en 1511, como te decía, será la piedra angular del éxito de la reforma protestante, que va a definir, como diría Max Weber, la conducta capitalista de desarrollo, de capitalismo, de productividad, de invención, de innovación, y que va a propiciar, siglos después, el pensamiento, por supuesto, empírico, científico, racional, metódico, la enciclopedia, y después sobrevendrá en el siglo XIX, fundamentalmente en el Reino Unido, en Inglaterra, pero también en Alemania, la revolución industrial. Todo parte de este espíritu libre, de este espíritu de tolerancia, de racionalidad, de búsqueda de los clásicos, griegos y latinos, buscando todas las similitudes de las escalas de valor, de los valores de esos clásicos con los valores cristianos. Asumirá Europa que es una civilización occidental, heleno,
cristiana, greco, latina, cristiana, va a asumir que es una civilización que es esa conjunción, esa síntesis de lo griego, lo latino, ¿sí? De lo griego, lo romano y lo cristiano, y que eso se tiene que quedar como una síntesis en el pensamiento crítico de un europeo, digamos, que se precie de ser un hombre de pensamiento o una mujer de pensamiento. Todo eso nace desde este momento en el que escribe el elogio de la locura. Todo esto que acabo de mencionar me resulta una introducción muy adecuada para entender que en nuestro país se está viviendo hoy por hoy, en este tiempo, una dinámica social y política de un tipo de elogio a la locura en la que estamos inmersos como sociedad organizada a modo de nación. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Viste, me fui a Erasmo de Rotterdam, obra escrita en 1509, publicada en 1511, siglo XVI, humanismo, elogio de la locura. Venimos al Uruguay de hoy, 2023, elogio de la locura, la insensatez, el comportamiento que se autoalaba, que se elogia a sí mismo, que no tiene uso crítico. Ese es el Uruguay del hoy por hoy en su sistema político. Su sociología política, si hubiera un sociólogo serio, tendría que encarar este punto, este ítem, y analizar en profundidad por qué podríamos hablar hoy del elogio de la locura de la sociología política de nuestro país dentro de nuestro sistema político. Y por supuesto, extender eso a todo el continente latinoamericano y, por qué no, extenderlo al comportamiento político de los organismos internacionales que tanto elogian estas locuras como la de nuestro país, como cuando la UNESCO premia y reconoce a José Mujica como mediador de la paz, ¿se acuerdan? En Colombia, en aquellas instancias que se hicieron en La Habana, para que hoy Petros, un delincuente del M-19, con cantidad de muertes arriba, perpetrando actos delictivos, terroristas vinculados al narcotráfico y a la revolución marxista, sea el presidente de Colombia. Y que el propio Mujica, quien comenzó su carrera delincuencial como un ladrón común, bastante berreta, que luego se va a vincular a un movimiento armado de terroristas, el MLN, que tiene muertes en su haber, que participó de cárceles clandestinas, aquellas cárceles del pueblo, que privó de libertad ilegalmente de personas, que torturaron, que robaron bancos, sanatorios, que ocupaban universidades, escuelas, que perpetraron actos terroristas muy graves y que atentó contra las instituciones democráticas del país, que atentó contra las instituciones de nuestro Estado de Derecho, haya sido agraciado por una ley de amnistía que le habilita a una carrera política y lo transforma años después en presidente de la República, a él y todos sus secuaces terroristas que tendrían que haber sido en un estado sensato, en un estado que no tuviera este elogio de la locura, tendrían que haber sido declarados enemigos públicos número uno de nuestra soberanía nacional y de nuestras instituciones republicanas democráticas. Si hubiera sido un país sensato y si aquel sistema político, en aquellas épocas del Pacto del Club Naval, en aquellas épocas de la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, si hubiera sido un sistema político sensato, en un Estado sensato, esta gente de por vida tendría que tener prohibida cualquier posibilidad de ingresar a la administración pública como empleados públicos y menos para hacer carrera política en nuestro país. Pero si eso fuera un país sensato. Pero estamos en el elogio de la locura. Nos quitaron, incluso en este elogio de la locura, a partir del año 1910, perdón, del año 2017, nos quitaron el debido proceso, con esa reforma del Código de Proceso Penal y con esas leyes que crean una nueva Fiscalía General de la Nación, que es un órgano desconcentrado de presidencia y que posteriormente la transformarán en un órgano descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto la Fiscalía General de la Nación, los fiscales y toda la tramitación fiscal de investigación, como hace Fossati ahora en el caso Astesiano, son trámites administrativos de investigación que se realizan a través del Poder Ejecutivo, no son juicios, porque no son jueces. No se abre una instancia judicial para atravesar todas las instancias judiciales que taxativamente describe y prescribe el Código General del Proceso y así el viejo Código Procesal Penal, porque nos metieron otro sistema, raro, extraño. Los expertos le llaman neoconstitucionalismo, que es una versión de la filosofía jurídica procesal
precisamente proveniente de la doctrina marxista. El Estado es un Estado que hoy por hoy elogia la locura. Nos quitaron el debido proceso en nuestras garantías judiciales, nos desactivaron el argumento constitucional que nuestra Magna Carta prescribe desde los artículos 12 al 23, la arrancaron de cuajo, nos plantean juicios abreviados, muy entre comillas, eso de juicio abreviado, por lo que te acabo de decir, porque son trámites fiscales, de investigación fiscal para arribar a una conclusión, que es acusar al investigado, es decir, al que fue denunciado, lo tiene que acusar o lo puede absolver. Eso queda a criterio del fiscal, pura y exclusivamente a criterio de un fiscal que asume el protagonismo de una tarea de investigación, que le determina tareas a la policía, que dirige una investigación policial, que la ordena a su manera y va llevando a través de una carpeta de investigación, como en este caso la fiscal Fossati, toda esta tarea administrativa y entre policial y administrativa para recabar todas las pruebas suficientes, los datos suficientes que lleven a un fiscal a la determinación de acusar o no a tal persona investigada. O sea, de juicio no tiene nada esto. Pero bueno, el léxico es así, ¿no? Es decir, la taxonomía que nos dieron estos juristas extraños es la de juicios abreviados, que es una de las posibilidades que plantea este nuevo código, al cual tanto celebró con una locura alabatoria espectacular el doctor Bordaberry, Pedro Bordaberry, eso no hay que olvidarlo. Juicios abreviados, que no son juicios, sino trámites, como te decía. Evidentemente, hoy estamos en un país en el cual el 95% de los criminales profesionales deciden asumir el juicio abreviado aceptando la acusación fiscal, como pasó ahora con Astesiano. La fiscal Fossati lo acusó. ¿Y de qué lo acusó? ¿De qué lo acusó? Lo acusó de integrar una asociación para delinquir, gravísimo delito acá, allá, acullá, en cualquier estado de derecho, en cualquier estado nacional que se precie ser un estado de derecho republicano democrático, participar, integrar o formar parte de una asociación para delinquir es un agravante impresionante en cualquier delito comisionado, en cualquier delito que cometas, si lo hiciste dentro de una organización mafiosa, dentro de una organización profesional para delinquir. Bueno, eso es lo que determina la acusación de la fiscal Fossati, que Alejandro Astesiano integró una asociación para delinquir, formó parte de una organización que tiene sus jerarquías, que recibía órdenes, que tenían un plan de trabajo, una metodología, una finalidad, como una empresa, igual que una empresa. Ese crimen estaba metodizado, es sistemático, son operadores que obedecen órdenes de otros, que tienen otras jerarquías, hay un orden jerárquico. Esa es la asociación para delinquir que acusa a la fiscal en Astesiano, pero a su vez en concurrencia con otros delitos, que es, por ejemplo, la concurrencia del interés público con privado, y también con el tráfico de influencias. O sea que hay delitos en reiteración muy graves, todos en defraudación del Estado, todos en defraudación del Estado. Y vos decís, bueno, ¿y qué hizo Astesiano? Asumió la acusación, porque ahí el juez Astesiano, como juez, según este proceso nuevo, extraño, lo único que puede hacer, le compete, es preguntar si él acepta la acusación o pretende ir a un juicio oral, ordinario, en el cual ahí sí se abre una instancia judicial y se deberá probar todo eso con las garantías probatorias que habiliten a todas las instancias procesales para llegar, en definitiva, a la sentencia final con todas las garantías de un juicio, de un juez imparcial, eminentemente técnico, por supuesto que secundado por un fiscal que controla el juicio y que sigue adelante con cada una de las etapas para atravesar etapas probatorias que convenzan a un juez de emitir una sentencia condenatoria, por ejemplo, con estas características, y que tenga entonces la ejecutoriedad, ¿no? La fuerza ejecutoria de esa sentencia. Ese sería el juicio que queda en manos del delincuente, decidir si va o no por ese juicio, pero el 95% decide en este juicio abreviado, que de juicio no tiene nada, es un trámite de acusación, porque negocian la pena. La pena es mucho menor cuando asumen el delito, negocian esa pena, y entonces así se quedan todos tranquilos, todos nos quedamos contentos y nos vamos con una sonrisa para casa. Y eso fue lo que pasó.
Incluso la propia fiscal Fossati parece que, no sé, que estaba en su día en el cumpleaños de su hija, o una cara de alegría tremenda porque consideraba que era un éxito, porque había logrado un acuerdo con Astesiano, y Astesiano asumía el delito, y bueno, y digamos que se atenía al juicio abreviado, aceptando la condena. ¿Y de cuánto fue la condena? Fíjate el delito que hablamos, ¿no? Muchos de ustedes que me están escuchando dirán, y será una condena, no sé cuánto. Asociación para delinquir, tráfico de influencias, defraudó al Estado durante varios años, tenía antecedentes penales antes. Esto él lo está haciendo del 2017. Del 2017 al 2019 tramitó 119 pasaportes truchos de rusos. Todo está vinculado a rusos, ¿eh? Todo esto está todo vinculado a rusos, y a un ruso en particular que también quedó procesado y ya preso. Alexei Silvaev. Yo en broma le digo a mis amigos, el pájaro, le dicen. Es una broma de mi parte por Silvaev. Chiste bastante berreta, pero ya que estamos en el elogio de la locura, ¿por qué no lucorear un poco, no? Bueno, evidentemente la sentencia es un elogio de la locura. 4 años y medio de prisión por toda esta cantidad de delitos contra el Estado. 4 años y medio. Y la fiscal contenta que había negociado. Y el abogado, el juez también. Astesiano tuvo que asumir y claro, la saca lo más barato que puede. Y a su vez también una penalización, digamos, correlativa, que es la inhabilitación para ingresar a la administración pública y ocupar cargos políticos por la misma cantidad de años. Claro, mientras está preso no puede, no, es una cosa increíble, le elogié la locura, ¿no? Bueno, mientras está 4 años y medio preso, tampoco puede ocupar ningún cargo público ni ningún cargo político. 4 años y medio. Qué bajo que cotiza el Estado uruguayo, ¿no? Qué precio tan bajo, qué, qué precio barato le cobra al delito tan grave que atenta contra el propio Estado, que se burla del Estado, que busca violarlo, ¿no? Destruirlo a través de una asociación para delinquir, tramitando, tramitando ciudadanías truchas de ciudadanos rusos que, bueno, lograron obtener ciudadanía uruguaya. Esto va para largo, por eso te digo que esto es para varios capítulos, porque después en un capítulo te voy a explicar por qué piden esa ciudadanía los rusos, y esto obedece a una larga data de la metodología del espionaje soviético, hoy ruso, vinculado al SBR. Te voy a explicar cómo trabajan los espías rusos. Pero nadie, ningún legislador, ningún doctrino del derecho, ningún catedrático del derecho advierte la gravedad institucional adversa a nuestra Constitución y a nuestra tradición jurisprudencial como jurisdiccional en este tipo de casos, por ejemplo, que hacen tan visible el mamarracho, el estropicio, la locura. Me resulta algo así como si uno asistiera a un espectáculo patético de bufones, de payasos, que no actúan como tales, que no son bufones y payasos como los bufones de las cortes isabelinas en la época de William Shakespeare, que no son artistas que están predeterminados a través del ejercicio metódico del arte a simular, a representar la tragedia de la locura, a representar lo enajenante que es la locura para una sociedad, porque precisamente esos bufones, artistas, esos actores, esos payasos, en verdad son los cuerdos que están representando a los locos. Pero acá es todo lo contrario. Acá estamos ante la comedia conventillera de la locura que no se da cuenta que es locura y se autoalaba. Me resulta algo así como si asistiera a un espectáculo patético de bufones, de payasos, que cotidianamente actúan como tales desde una vocación artística que represente la locura, pero sin embargo ellos son la locura, no están actuando, no están representando la locura. Ellos están actuando como si fueran la cordura, la sensatez, nuestros legisladores, diputados, senadores, operadores políticos. Está lleno de casos, lleno de casos donde actúan como si fueran grandes personajes cuerdos, académicos, doctos, y nos están hablando desde la locura. Vamos a dejar por acá esta primera parte, si te parece, Damián, vamos a una pausa y venimos entonces con este conventillo. Vamos a adentrarnos un poco en esta comedia conventillera, en esta bufonería involuntaria del elogio de la locura,
a la justicia uruguaya que no es justicia. Quédate ahí.